Hola a todos, en este video tutorial vamos a explicar el material de estudio de la primera unidad y las actividades por desarrollar. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al sitio temporal educavirtual.com. Ingresamos a las aulas virtuales con nuestro usuario y contraseña registrados. Una vez ingresemos, pues seleccionamos el curso Programación 1 y nos dirigimos a la primera unidad. En esta primera unidad vamos a el material de estudio suministrado por la Universidad Militar Nueva Granada, lo descargamos y aquí encontramos los diferentes temas que vamos a desarrollar en esta unidad. Recuerden que esta unidad se denomina Introducción a la Programación. Aquí está pues una breve introducción a esta misma unidad, los objetivos generales y los específicos que se buscan con el desarrollo de la misma. El primer tema es Introducción e Historia. En este tema lo que hace es un recorrido de los diferentes lenguajes de programación, cómo han evolucionado, cuáles han sido los lenguajes de programación más significativos, ¿cierto? Hasta llegar a una estructura que muestra esa misma evolución, cómo se ha venido dando desde los años 50, digamos hasta la década de los 90, donde aún se mantiene software o plataformas como Java, muy conocido por todos ustedes. El otro tema es el computador y sus partes. Aquí vamos a ver un poco cómo internamente está compuesto estas grandes máquinas, lo cual hacen es procesar diferentes tipos de datos para convertirlas en información. Datos que una vez ingresan a este sistema de procesamiento, como les decía, lo que nos generan es información para tomar decisiones. En esta parte se hace una explicación de que dentro de un computador está la unidad central de proceso, la memoria central, la memoria principal o memoria RAM que ustedes conocen, y algo que se llama memoria auxiliar o secundaria, como son los discos duros, las memorias USB, etc. Y encontramos también los dispositivos de entrada y salida, como son el teclado, el mouse, las pantallas, etc. Aquí hay una representación gráfica de cómo estaría el computador organizado. Entonces tenemos los dispositivos de entrada y salida, tenemos la memoria, dentro del computador está la memoria central o memoria RAM, y la unidad de proceso, como lo que se conoce como el microprocesador, y unidades de almacenamiento secundario como la memoria RAM, los discos duros, las memorias USB. El siguiente tema es el de algoritmos. Es un tema supremamente importante, ya que esta es la base pues de todos los ejercicios que vamos a desarrollar y todos los temas que vamos a trabajar de programación, donde se nos recomienda que antes de analizar cualquier tipo de problemas debemos tener muy en cuenta estos 4 pasos. El primero es analizar el problema que se nos plantea. Segundo, diseñar un algoritmo, que lo vamos a explicar más adelante. Tercero, expresamos ese algoritmo en un lenguaje de computador para llevarlo hacia alguna herramienta que nos permita establecer la solución, y finalmente ejecutar y validar ese código o ese programa que hemos puesto en el computador. Aquí se definen cada uno de los pasos. El siguiente tema es datos y tipos de datos. Bueno, esto es bien importante tratar este tema, ya que los computadores, como lo mencionaba hace un momento, funcionan con datos. Los datos pueden ser de tipo numérico o lógicos o carácter. Vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, los datos numéricos es como lo que conocemos como los números reales o los números enteros. Entonces, vamos a comenzar con los números enteros. Son aquellos que no tienen parte decimal, y los reales pues son aquellos que tienen ese punto decimal, ¿cierto? Que pueden ser positivos y negativos. Los datos booleanos son aquellos que pueden tomar dos valores, o es verdadero o es falso. Los datos tipo carácter o tipo cadena son aquellos que, a diferencia de los numéricos, pueden tener o tienen caracteres de la A a la Z, ya sean mayúsculas o minúsculas. Ese es el alfabético. O los datos tipo cadena, por ejemplo, una cadena puede ser la palabra buenos días, compuesta por una serie de caracteres alfabéticos. Y también existen unos caracteres especiales, ¿cierto? Como lo son la suma, la resta, la multiplicación, la división, que ustedes encuentran en la distribución de su teclado. El otro tema es que tiene que ver con las variables.
Una variable tiene la particularidad que dentro de un programa puede cambiar, como su nombre lo dice, o puede variar de valor. Por ejemplo, una variable puede tener, como aparece en pantalla, la letra A o la letra X puede ser igual al número 8, así como lo estoy haciendo con la letra A, o la letra A puede tener el número 8482. Observen que inicialmente el A tiene el valor de 8 y posteriormente A tiene el valor de 8482. Eso es como lo que trabajamos en funciones. X puede ser igual a 8 o X puede ser igual a 8482. A diferencia de las variables están las constantes. Estas constantes sí se definen como un valor que no cambian en el tiempo. Por ejemplo, una constante es el número 5, el número 8, que sabemos que ese valor dentro de él no podría ir ningún otro dato. El otro tema es el lenguaje algoritmos o informáticos. Los lenguajes algoritmos o informáticos se clasifican en diferentes tipos. Estos lenguajes algorítmicos se usan para representar la solución a un problema. El primer lenguaje de algoritmos son los diagramas de flujo, y aquí está la terminología para elaborar esos diagramas de flujo, que es en parte lo que nosotros vamos y debemos desarrollar en el desarrollo del cuestionario, ¿cierto? Cómo elaborar un diagrama de flujo. El otro lenguaje utilizado es el diagrama NS, que lo que hace es representar ese mismo problema a través de una serie de acciones, ¿sí? Como aparecen en este gráfico hasta llegar a su final. Entonces observen aquí cómo sería en un diagrama de flujo una decisión, cómo se representaría, ¿cierto? Un rombo que se despliega, que si la condición se cumple se va por la opción izquierda de la pantalla, o si no se cumple se va por la opción derecha. En este diagrama NS lo que hace es el mismo ejercicio, pero se representa gráficamente de otra manera, como aparece en pantalla. Otro lenguaje utilizado, al igual que el diagrama de flujo o el diagrama NS, es el pseudocódigo. El pseudocódigo se utiliza también para representar la solución a un problema, pero lo más acercado al lenguaje humano. Por ejemplo, aquí en este ejercicio me detengo un poco porque vamos a utilizar mucho los pseudocódigos. Se trata de buscar la solución o hacer la operación suma entre dos números. Entonces los pseudocódigos siempre inician con la palabra start y end, o inicio o fin, como lo quieran hacer. Aquí se encuentra en inglés. Entonces aquí nos está diciendo que se va a realizar la suma de dos números. Entonces lo primero es leer, read o leer número 1 y el número 2. Después de que haya leído el número 1 y número 2, pues lo que tiene que hacer es la operación suma. Entonces a suma le asigno lo que tenga el valor número 1, lo que tenga el valor número 2. El resultado se va a almacenar en esta variable suma, y lo que hacemos es decirle escriba en pantalla ese resultado suma. Y finalmente vamos a ver lo que son las fórmulas. La fórmula también es para representar la solución a un problema, como en este caso la función f de x está representado la ecuación ax al cuadrado más bx más c. El sigue a continuación es desarrollo de algoritmos. Entonces en el desarrollo de algoritmos ya es como traducimos esos problemas que están elaborados en diagrama de flujo, en pseudocódigo, en fórmulas, ya un lenguaje de programación. En esto, antes de entrar al lenguaje de programación, es importante clasificar que hay tres tipos. Se clasifican en tres tipos estos lenguajes. Los lenguajes máquina son aquellos que son interpretados directamente por los computadores, que operan con números unos y ceros. El lenguaje de bajo nivel es un lenguaje que se utilizó durante mucho tiempo para desarrollar programas, ¿cierto? Más, digamos, un nivel sigue siendo complejo, pero no tan complejo como desarrollar el lenguaje máquina. Y finalmente los que tenemos en nuestra actualidad, que son los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes se caracterizan porque es mucho más fácil de programar por utilizar una estructura y una sintaxis lo más parecido al lenguaje humano. Y hay, digamos, dos herramientas cuando yo ejecuto un programa que me permiten traducir ese programa que yo haya hecho en alto nivel hacia un lenguaje que haya sido interpretado por el computador, y eso se llaman los compiladores o los intérpretes. Vamos con el tema de los sistemas numéricos. Este sí es muy familiar a todos, ya que es la representación simbólica, ¿cierto?, de los dígitos
con el cual nosotros hacemos las operaciones. Nosotros a lo largo inclusive del mismo bachillerato nos enseñaron o trabajamos que así como existe el sistema decimal, que es el que nosotros hacemos nuestras operaciones cotidianas, como lo pueden ver en esta columna, también existe un sistema binario, un sistema octal y un sistema hexadecimal. Esta unidad básicamente lo que trata, y como van a encontrar en los videos, es cómo yo paso de un sistema decimal a binario, a octal o a decimal, o viceversa, o la conjugación de ellos. O sea, cómo paso de un sistema octal a un sistema binario, cómo paso de un sistema octal a un sistema decimal. Eso es lo que se explica después en estos temas, lo que son los números binarios y su conversión, los números hexadecimales y su conversión. En los videos se va a explicar detalladamente cómo se hacen estas operaciones, los números octales. Y hay algo, a diferencia de esos números, que es el código ASCII, que también está incluido acá. El código ASCII son los diferentes códigos que se representan en nuestro computador. Por ejemplo, el arroba, que es el correo electrónico, tiene un código interno en el computador que se llama ASCII, que es el número 64. Entonces muchas veces cuando queremos tener el arroba y no encontramos el teclado, presionamos la tecla AL y digitamos el 64 y aparece el símbolo de arroba. Si quisiéramos que apareciera el símbolo del ampersand o el símbolo de número, presionamos la tecla AL y el número 35 y nos aparece este símbolo. Ese es el código ASCII. El otro tema son las operaciones matemáticas y las operaciones lógicas. Digamos, esto es muy importante resaltarlo en programación, porque cuando entramos al tema de los operadores aritméticos, como todos los conocemos, que es el paréntesis, el exponente, la multiplicación, la división, la suma, la resta, las divisiones enteras y los bonos o las divisiones con residuo, pues estos símbolos son muy familiares a nosotros. Sin embargo, este tema es de resaltar que estos símbolos tienen una prioridad. Por ejemplo, si yo tengo una operación que tiene una suma y una multiplicación, el computador le da más prioridad a una multiplicación que hacer una suma. Eso lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a desarrollar en el mismo taller. Y encontramos también otro tema que son los operadores relacionales. Los operadores relacionales son los que utilizábamos en lógica, ¿cierto? Que es el mayor que, el menor que, mayor o igual que, menor o igual que, o el diferente. Ahí se explica pues cómo se hace cada uno de estas operaciones. Están los operadores lógicos, ¿cierto? Ok, que eran las famosas, lo utilizamos aquí en las tablas de verdad. Recuerden que cuando utilizo operadores como el y, entonces yo podría decir que si una proposición P y la proposición Q son verdaderos en la tabla de verdad, del AND o el AI pues sería verdadero, y así sucesivamente. Y encontramos al final un resumen de esta unidad. Este es el material suministrado por la Universidad Militar Nueva Granada, pues el cual se pide que le hagan una lectura. Los temas son pues muy sencillos de comprender, ¿cierto?, para poder desarrollar las actividades de estos dos talleres que encontramos en la unidad. A continuación vamos a hacer la descripción del material complementario que he dispuesto en plataforma a manera de videos. Entonces damos clic aquí en el link que dice material complementarios talleres 1 y 2, y aquí encontramos el mismo desarrollo temático que acabamos de ver en el documento suministrado por la Universidad Militar, pero a manera de videos, como tuve la oportunidad de explicarles en la clase presencial. Una vez hayan revisado el material de la Universidad Militar y hayan visto estos videos, ya están en capacidad para responder el primer taller. Una vez hayamos resuelto este primer taller, vamos y desarrollamos y vemos los videos de los siguientes temas que aparecen en esta unidad, que es la conversión entre números, o sea, ya sea decimal a binario, binario a decimal, etcétera, etcétera, viendo los videos donde se explica detalladamente estos procesos, para finalmente ver el video de la jerarquía de los operadores.
Este fue el último tema también que se trató en el documento que nos entrega la Universidad Militar, en el cual decíamos que si tengo una operación entre suma y multiplicación, el computador, la multiplicación por la jerarquía que se tiene, le va a dar una mayor prioridad que una suma. Se sugiere que una vez haya visto este material, pues procedan a desarrollar la segunda parte, o el segundo taller más bien, que está dispuesto para este primer corte. El taller para esta primera unidad está compuesto de 5 puntos, los cuales voy a explicar brevemente cómo se desarrollan. El primer punto es que ustedes en un párrafo, en un texto no mayor a 3 párrafos, describan qué es la lógica de programación y la programación y señale cuáles son sus diferencias. En el segundo punto, respondan también en un texto no mayor a 3 párrafos qué es un algoritmo, qué es un pseudocódigo y un diagrama de flujo. Digamos, a lo que llevamos de este segundo punto, estos temas también se encuentran en el material de estudio, ya sea en el material de la Universidad Militar o en el material complementario. El tercer punto es que describa qué es un tipo de dato entero e ilustre con 3 ejemplos. Describa qué es un dato real, qué es un tipo de dato real, proponga 3 ejemplos, lo mismo con un tipo de dato flotante y un tipo de dato carácter. Aquí varios estudiantes me preguntan que para responder este taller cómo lo deben hacer o en dónde lo hacen. Pues aquí lo que se recomienda es que abran un documento en Word y comiencen a dar respuesta a cada uno de estos puntos, que este archivo en Word es el que ustedes van a enviar una vez terminen a través de la plataforma. El cuarto punto es describir de las funciones entregadas cuáles son datos constantes, cuáles son datos variables y cuáles son los operadores. Para eso voy a abrir un documento en Word como si estuviera respondiendo el taller. Entonces aquí tenemos la misma función, aquí es muy sencillo el ejercicio. Es f de x se considera una variable o una constante. Entonces después del análisis determinamos que f de x es una variable porque el resultado puede tener múltiples valores. El número 3 es una variable o es una constante, es un valor que no cambia, por lo tanto es una constante. X es un valor que puede cambiar en el desarrollo de las operaciones, por tanto es una variable. El número 2, lo mismo que el número 3, es una constante, siempre va a valer 2. Y va a ser una variable. Y los operadores que utiliza esta función son el igual y el más. Son 2 operadores que encontramos en esta función. De esta manera se llenan los cuadros que ustedes encuentran en este cuarto punto. Determine para este segundo ejercicio si número A es una variable o es una constante. Número A es un texto, por lo tanto su contenido puede cambiar, por lo tanto es una variable, sería una constante, esta sería otra variable y estos serían otras variables. Las constantes pues se dan prácticamente en los números y asimismo hacemos con los otros ejercicios. El quinto punto y el final es elaborar un pseudocódigo y un diagrama de flujo para los siguientes ejercicios. Voy a hacer el ejemplo para el punto 5.1, sumar 2 números enteros e imprimir sus resultados. Vamos a iniciar con el pseudo. Como en el punto anterior, voy a pasarme un documento en Word para hacer la explicación del primer ejercicio. Entonces dice, repito, elabore el pseudocódigo y diagrama de flujo para los siguientes ejercicios. La suma de 2 números enteros e imprimir sus resultados. Entonces, el pseudocódigo lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Todo pseudocódigo inicia con la palabra inicio o begin si lo quieren hacer en inglés. Entonces lo primero que hay que hacer es
utilizar la palabra leer, lo cual quiere decir que para este pseudocódigo necesitamos que el usuario ingrese el número 1 y el número 2. Cuando el computador requiere que se le ingresen los datos, como en este caso el número 1 o el número 2, voy a ponerle aquí para que sea más descriptivo, el número 1 o el número 2, utilizamos la palabra leer. Esta palabra lo que hace es que describe que se deben enviar dos datos para hacer la operación. ¿Cuál es la operación que vamos a hacer? La operación suma. Y esta operación, ya habiendo recibido los datos, pues es tomar num1 con el operador más num2. De esta manera estamos describiendo que la operación suma consiste en tomar el número 1 que ingresó el usuario, que se leyó a través del teclado, que lo ingresó a través del teclado, y el número 2, y el resultado se almacena en una variable que le hemos puesto suma. Una vez el computador haya recibido el dato, o sea, la entrada, hace la operación, en este caso la suma, lo que vamos a decir ahora es muéstrenos el resultado. Para que muestre el resultado, en un pseudocódigo se utiliza la palabra imprimir o print si es en inglés. En este caso, ¿qué tiene que imprimir? ¿Dónde está almacenado el resultado de la operación? N1, num1 más num2, pues, en este caso en la variable suma. Entonces le decimos imprima suma. De esta manera queremos representar que el resultado ahí contenido se va a imprimir, en este caso en pantalla, y el pseudocódigo se cierra con la palabra fin. Observen aquí tres elementos que siempre deben evaluar al construir un pseudocódigo: las entradas, el proceso y las salidas. Todo pseudocódigo debe tener esas tres fases. No existe un programa que genere una salida sin haber tenido las entradas, o un programa que genere salida sin haber hecho algún tipo de operación. Entonces, esto es un dato bien importante para que validen en los demás ejercicios. Entonces, leer el número 1, leer el número 2 es la entrada. La operación es tomar el número 1 y el número 2, hacer el cálculo, almacenar la variable suma y finalmente hacer la salida. Entonces, tenemos el pseudocódigo que lo iniciamos con la palabra inicio y la palabra fin. De esta manera haremos los ejercicios que se encuentran en el punto 5.3. De esta manera hacemos el punto número 2, que es operaciones. Ya hicimos la suma, entonces hacer la suma, la resta, la otra operación es multiplicación, división, también con dos números enteros. Y el punto 5.3 es tomar estas funciones y hacer el respectivo pseudocódigo. Voy a tomar esta función y la voy a desarrollar. Voy a poner como ejemplo esta función. Entonces abrimos nuevamente un documento en Word. Aquí traigo la función, ampliarle aquí su tamaño, ¿cierto? Aquí cuáles son las variables. Tenemos unas variables que es X y tenemos una variable que es Y. La constante es el número 2 y el número 3. ¿Cuál sería el pseudocódigo? Entonces, como lo hemos mencionado, debemos iniciar el pseudocódigo con la palabra inicio. El programa, ¿qué valores se necesitan conocer de esta función? Necesitamos conocer el valor de X y el valor de Y. Entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese el valor de X porque es una variable y el valor de Y. La función, entonces, una vez tengamos el valor de X y el valor de Y, ya podemos operativizarla y obtener el resultado. Entonces la función sería igual a 3. En este caso 3 aquí está multiplicándose con X, entonces utilizo el operador asterisco, 3 por X más 2 más Y. Entonces, si ustedes observan, X, cuando el usuario ingrese, un ejemplo, el número 1 y en Y el número 2, X vale 1 y Y valdría 2. Ya tendríamos los datos para ejecutar esta función, para conocer su resultado. Entonces sería, si X
aquí ingresó 1, pues aquí sería 1, sería 3 por 1, 3, más 2 serían 5, y y en este caso estamos suponiendo que tiene el valor de 2, entonces sería, aquí sería 2 y el resultado sería 3 por 1, 3, más 2 sería 5, más 2 que almacenamos sería 7. Esta operación que nos da 7 se almacena en esta variable que se llama función. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues que el computador nos imprima el resultado. ¿Dónde está el resultado? En la palabra función, donde almacenamos esa operación. Y listo, y de esta manera terminamos y cerramos el pseudo de código con la palabra fin. De esta manera, como se desarrolló esta función, ustedes van a desarrollar cada una de estas otras funciones. Como pueden observar, el desarrollo de este primer taller es sencillo, es de prestarle atención al material y juiciosamente desarrollar cada uno de estos puntos. Tengan en cuenta que no es solamente copiar y pegar los conceptos, sino que ustedes deberán ilustrar, como en este caso con ejemplos, en este caso pues describir los operadores y en este caso pues desarrollar las funciones. Ok, a continuación, para estos dos ejercicios que acabamos de hacer, tanto el de la suma, ¿sí?, de dos números, como para la función 3x más 2 más y, voy a hacer el respectivo diagrama de flujo. Para ello, he dispuesto en la plataforma un programa que nos va a facilitar este diagrama de flujo. Entonces lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Esta herramienta nos permite validar inclusive que este diagrama de flujo quede correctamente desarrollado. Entonces damos clic aquí, programa para hacer diagramas de flujo, lo descargamos, damos clic en este link y observe que aquí no lo comienza a descargar. Entonces, una vez haya terminado, ingresamos al programa y escogemos TFD español. Le damos doble clic y ahí se ejecuta el programa y nos abre esta ventana. Tan pronto abrimos el programa, observen que él crea dos botones automáticamente. Para este caso es inicio y fin, o sea, para el programa suma, como lo tenemos aquí, ya tenemos el inicio y tenemos fin. ¿Qué tenemos que decirle ahora? Hacer la operación de entrada, hacer la operación, hacer el componente de entrada, hacer la operación, el componente de operación y el componente de salida. Entonces aquí encontramos varios iconos. El primer icono que podemos encontrar, o el que encontramos, es el de asignar a una variable una operación. Aquí hay unos ciclos que más adelante lo vamos a ver, así como los ciclos de decisión. Encontramos el botón de lectura, el de impresión. Aquí vamos a utilizar por ahora tres botones: el de asignación, que es el de operación, el de entrada de datos y el de salida de datos. ¿Cómo funciona? Entonces vamos a la primera parte, que es leer el número 1. Entonces encontramos el icono de lectura, damos clic ahí, llevamos el mouse y lo ubicamos debajo de la flecha. Ahí ya está el icono de lectura. Entonces en el icono de lectura, ¿qué va a ir? La variable num1 y num2. Entonces damos doble clic y él nos pregunta cuáles son las variables que toca leer o que toca ingresar. En este caso num1, y la otra la separamos con una coma y colocamos num2. Estas son estas dos variables y le damos a aceptar. Ahí nos aparece que hay dos variables que se va a recibir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la operación suma. Entonces ubicamos el símbolo de asignación y de operación, lo mismo, damos clic ahí, lo ubicamos debajo de la flecha. ¿Y qué tenemos que hacer? Que ahora suma sea igual a num1 y num2. Damos doble clic y aquí le decimos que suma, asígnele esta flecha en el diagrama de flujo. Es como si es la asignación. En este caso, comparándolo con el pseudocódigo, sería el igual, sería num1 más num2. Observen que en este caso estoy diciendo que a la variable suma le asigne lo que tiene num1 y num2 que se leyó en el primer paso,
¿cierto? Si quisiera hacer más operaciones como resta, multiplicación, podría hacer hasta 3 operaciones acá. Ok, ya vamos en el segundo paso. Y una vez haya recibido los datos, haya la operación, le vamos a decir es que imprima. Entonces busquémonos el símbolo que es el de salida, el de imprimir en pantalla. Entonces doble clic y ¿qué es lo que tiene que imprimir? ¿Dónde está el resultado de la operación? En este caso pues está en la variable que le hemos puesto suma, porque suma, recuerden ustedes, es igual a lo que tienen un 1 y un 2, entonces suma. Ok, entonces ya tenemos, miren, las 3 operaciones básicas, la entrada, el proceso y la salida. ¿Cómo hacemos en este programa para mirar si está bien nuestro diagrama de flujo? Damos clic en el botón ejecutar y dice de el primer valor que debo ingresar, vamos a ingresar el valor de 10. Le doy enter y él me pregunta por el otro valor, le voy a colocar el número 5. Entonces él me dice que la salida de estos dos números es 15. De esta manera ya queda desarrollado el pseudocódigo. Entonces una vez lo hayan validado y que funcione, vamos a llevarlo del programa DFD al Word que ustedes van a entregar. Entonces voy a imprimir pantalla, presiono la tecla Shift y hay una opción que dice, un botón que dice imprimir pantalla o print screen. Paso al documento en Word y le digo ahí control B, que es pegar, ¿cierto? Entonces ahí me aparece una imagen grande, vamos a recortarla. Cuando yo le doy clic aquí, observen que me aparece una barra que dice formato, ¿cierto? Entonces doy aquí en formato y busco el botón de recortar. Entonces en estas esquinas, discúlpenme, en estas esquinas, ubico la esquina, yo arrastro y selecciono lo que quiero cortar. Entonces en este caso necesito es eso y después doy un clic en la zona en blanco y aquí ya me quedó el diagrama de flujo. Entonces ahí para esta operación suma tenemos el respectivo diagrama de flujo. ¿Cómo nos quedaría para la otra función que desarrollamos? Entonces voy a hacer lo mismo, vuelvo nuevamente al programa, ahora ya lo tenemos en la parte derecha, le damos a nuevo, no voy a guardar los datos, observen que tiene inicio y fin. Entonces lo primero es leer datos, este es el botón de leer, lo ubico acá. ¿Qué datos debemos conocer para hacer esta operación? Debemos conocer el valor de X y el valor de Y, entonces le decimos que tiene que leer X y Y tiene que ingresárselo el usuario. Después de haber leído X y Y, ahora que sigue la operación, que en este caso es la operación, se va a almacenar en una variable que se llama función. Entonces el botón de operación es el rectángulo, ¿cierto? Le doy doble clic y ahí digo que función es igual a lo que tiene 3 por X, que fue el valor que se leyó en el paso anterior, más el número 2 más Y. De esta manera ya está la asignación. Entonces observen aquí, función es igual a 3 por X más 2 por Y, tal como lo desarrollamos en el pseudocódigo. Le doy a aceptar y ahora viene la salida. Entonces la salida es el icono, entramos en forma de icono horizontal, le doy doble clic y ¿dónde está almacenado el resultado? En la palabra que se llama función. Entonces voy a decirle que me asigne, que me imprima el valor que tiene ahí almacenado. ¿Cómo hacemos para ver si está funcionando el programa? Le voy a ejecutar el diagrama de flujo, le voy a ejecutar y voy a colocarle el primer número. X es igual a 1 y Y le digo que es igual a 2. Observen, si X es igual a 1 y Y es igual a 2, entonces 3 por 1, 3, más 2, 5, más Y que vale 2 sería 7. Vamos a ver. Ok, ahí tenemos el resultado de 7. Le digo continuar y hacemos lo mismo. Imprimimos pantalla, Shift imprimir pantalla, voy al documento en Word, ¿cierto? Le doy control B. Cuando le doy clic en la pantalla me aparece la opción formato, le doy recortar y me voy a las esquinas y hago la siguiente operación. De esta manera ya he recortado el gráfico, doy clic en una zona en blanco y aquí encontramos el diagrama de flujo. Observen que hicimos el ejercicio en pseudocódigo y en diagrama de flujo, el ejercicio en pseudocódigo y en
diagrama de flujo. Ok, entonces volviendo nuevamente al taller, pues de esta manera se soluciona. Si ustedes observan, pues el primer taller es sencillo para poderlo resolver. Tengan en cuenta las fechas límite de entrega para que ustedes lo suban a través de la plataforma. Recuerden que una vez lo haya resuelto, digamos en su Word, lo que hacen es ingresar nuevamente a la plataforma, ¿cierto? Y aquí dice taller parte 1. Entonces ustedes, si ya lo guardan, vienen aquí a taller parte 1, le dicen agregar entrega, ¿cierto? Y lo que hacen es anexar el archivo, o lo pueden arrastrar. Hagamos de cuenta que este es el archivo, lo arrastran ahí y de esa manera pues ya queda listo para enviar, y le dan guardar cambios. Si lo quisieran eliminar, pues le doy clic encima del archivo, voy a borrarlo, le digo borrar, confirmo que sí y ella me lo borra. Ok, y cuando le den guardar cambios, llega automáticamente a mi calificador para que ya sea evaluado, y esta barra pasaría de color azul a color verde. A continuación vamos a hacer la explicación para el desarrollo del segundo taller de la primera unidad. Pues entramos al material complementario y buscamos el taller de la parte número 2. Para este taller, insisto, es muy importante que hayan revisado y comprendido la conversión entre sistemas numéricos. Les damos clic en el taller y vamos a ver los 3 puntos que hay que desarrollar. Entonces, el primero, a ustedes se les entrega una tabla con una serie de números decimales, los cuales deberán convertir a binario, a octal y a hexadecimal. Entonces el resultado, ustedes toman el número 45, hacen las operaciones como les explica el video y el resultado lo escriben acá. Entonces en el documento en Word les irán a aparecer así, que el sistema decimal 45 en binario se representa con esta cadena de números binarios, que el mismo número 45 en octal es el 55 y que el mismo número decimal en hexadecimal sería el número 2D. Lo mismo harían ahora con el número 68, hacen las operaciones y el resultado lo colocan en esta tabla. Ese sería el punto número 1. El punto número 2 sería el proceso de convertir de binario a decimal. Haciendo las operaciones de conversión de binario a decimal, colocamos el resultado aquí, que para este caso sería para el número binario, la cadena de binarios 101011, sería el número 45. Para el punto número 2 del taller, hacemos el proceso de conversión de sistema binario a sistema decimal. Entonces tomamos la cadena de números de dígitos 101011, hacemos las operaciones como lo explica en el video de cómo pasamos de binario a decimal, y el resultado, que para este caso sería 43, lo registramos en esta columna. Para el punto número 3, aquí debemos escribir el resultado de estas expresiones. Aquí es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente, que para esta operación, para la primera, la jerarquía de los operadores indican que yo primero hago la multiplicación que la suma, pero observen que la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Entonces la operación comienza, si tienen la misma jerarquía, comienza a hacer las operaciones de izquierda a derecha. Esto es, primero toma la multiplicación, que sería 20 por 200, porque es el primer operador que está a la izquierda. Entonces 20 por 200 sería 4000. Después, que sigue la división, porque la división tiene más jerarquía que la suma. Entonces 20 por 2000 da 4000, lo divido entre 5, me da 800, y a ese 800 le sumo el número 5. Entonces el resultado sería 805, que vamos a almacenar en esa columna. Eso es lo que deben hacer en estas operaciones. Observen que si esta operación
la hiciera en la calculadora convencional, miremos el resultado. 5 más 20 por 200 lo divido entre 5 y me daría 1000, porque él va haciendo las operaciones en la medida que yo las estoy ingresando, pero esta expresión tiene en cuenta la jerarquía de los operadores y el resultado es 805. Lo mismo ustedes deberán hacer con los siguientes 4 ítems. Entonces este ejercicio, este taller también es bastante sencillo de prestarle atención y hacer el trabajo. Tenga en cuenta que una vez haya desarrollado este ejercicio, pues ingresa a la plataforma y lo envía por la zona que dice taller parte 2, como lo hicimos con el primer taller. Entonces una vez lo tenga realizado, le dice agregar entrega, ¿cierto? Y ahí arrastra o busca el archivo y apenas esté aquí almacenado le dicen guardar. De esa manera ya la segunda actividad se pondría en color verde y llegaría al calificador del docente para que haga la respectiva evaluación.